Bien, buenos días. Eh, este vídeo va a ser una grabación, una repetición a modo de resumen de lo que fue la charla llamada Entra en Matrix del pasado 3 de marzo, que impartí yo mismo, pero por algunos problemas técnicos no se pudo grabar. Es por eso, y porque quiero que este material quede grabado, y para que se pueda consultar posteriormente, por lo que vamos a hacer esta repetición que va a ser un resumen, ¿no? Bien, bueno, pues comenzar diciendo, ¿vale? Una cosa importante, y es que va a constar de dos partes. Por una parte vamos a repetir, digamos, o a resumir lo que se dijo en la pasada charla, en la mencionada charla. Pero por otra parte, ¿vale? Hubo algunas preguntas, algunas cuestiones muy interesantes de los asistentes que a las que en el momento no supe dar una respuesta, digamos, interesante, ¿no? O por lo menos una respuesta meditada. Pero en estos días me ha dado tiempo a darle algunas vueltas, y por eso una segunda parte al final va a estar etiquetada como respuesta a algunas preguntas que considero bastante interesantes, por lo que va a tener esa pequeña parte de extensión que, aunque no va a ser propiamente sobre la misma tecnología de Matrix, está íntimamente relacionado con los conceptos fundamentales que van por detrás, ¿no? Bien, entonces vamos allá. En primer lugar, antes de nada, agradecimientos a la Oficina del Software Libre, gracias a la cual se ha podido dar o se pudo dar esta conferencia, ¿no? Yo formo parte de esta organización como participante, digamos, ¿no? Y fue José Luis Vázquez Poletti el que nos ayuda a hacer estos deseos que nosotros tenemos de dar estas charlas realidad. Bien. Por otra parte, tengo que dar las gracias a Cristóbal Fernández Muñoz, ¿vale? Que fue el profesor de TICS del máster, si no me equivoco, de Ciencias de la Información, de la Facultad de Ciencias de la Información, y fue gracias a él fue gracias a él que pudimos traer el público, ¿no? Porque se impartió en horario de una de sus clases, ¿vale? Entonces, recalcar eso por primera parte, ¿no? Que esta charla iba enfocada a ciencias de la información, pero realmente es genérica, ¿vale? No tiene un peso informático importante. Bien, pues dicho eso, me voy a presentar yo, ¿vale? Yo soy José David López, soy estudiante de la Facultad de Informática, ¿vale? Digamos que soy muy friki, ¿no? En el sentido de que me gusta explorar siempre nuevas tecnologías, siempre, como comentaba José Luis, ir más allá de lo que quizá puedan enseñar en la facultad, ¿no? Y es por eso que pues yo me empecé a interesar mucho por el mundo de Linux, y a partir de ahí he ido avanzando hacia diferentes tecnologías, y hoy quiero presentar una de ellas, ¿vale? Que es Matrix. Bien, entonces vamos a dar comienzo a lo que es la charla propiamente dicha mediante las diapositivas, ¿vale? Bien, como veis se impartió el día 3 de marzo, ¿vale? Y digamos, ¿qué vamos a aprender? ¿Vale? Primero, bastante gente no sabrá lo que es Matrix, ¿vale? Matrix, digamos que lo vamos a explicar mejor después, pero es un estándar, ¿vale? Sobre el cual nosotros podemos montar nuestra propia red social, digamos, ¿vale? O nuestros propios chats privados, o cosas similares, ¿no? Cosas que van en torno a este concepto. Entonces, lo primero que voy a explicar van a ser las motivaciones por las que puede tener sentido para alguien usar Matrix, ¿vale? Y en extensión de Matrix, el Fediverse, ¿vale? En segundo lugar, vamos a explorar una parte un poquito distinta, ¿no? Que es ya cómo se usa, y en concreto qué funcionalidades extra respecto a una red social normal, digamos, o tradicional, nos brinda, ¿vale? Y en concreto hablaremos de los puentes, ¿vale?
Ya en la propia charla realizamos el puente a un grupo de Telegram, ¿vale? Esto lo voy a explicar de nuevo. Y por último, esto no lo voy a explicar a fondo, ¿vale? Pero es posible, ¿vale? Y es aconsejable incluso, y es un poco la parte más técnica de informática, ¿no? Crear tu propio servidor de Matrix y tus puentes, ¿vale? Eso lo voy a pasar rápidamente. Bien, entonces, en lo que es la introducción, ¿vale? ¿Qué hicimos? Hicimos una pequeña lluvia de ideas, ¿vale? Con dos, yo quería un poco expresarlo, quizá no lo hice de la mejor manera, pero he tomado nota de algunas consideraciones y creo que ahora lo voy a mejorar, ¿no? Y quería llevarlo un poco por la parte de la actualidad, ¿no? De cómo se compara esta tecnología a la actualidad, y en concreto es con el caso del Bitcoin y de las redes sociales en el contexto de España, ¿vale? Sobre todo por la parte de las redes sociales. El Bitcoin es a nivel mundial, las redes sociales, bueno, han sucedido aquí una serie de acontecimientos, digamos, que hacen propio meter este tema, ¿no? Luego la teoría de redes va a ser muy breve, ya que vamos a explicar todos los conceptos durante la introducción, ¿vale? Ese es un poco el objetivo, ¿no? Explicar todos los conceptos durante la introducción y luego la parte de Matrix y el Fediverse, ¿vale? Bien, entonces empezaré por decir que lo que es toda esta charla, ¿vale? Se basa en el concepto de la descentralización. La descentralización, ¿vale? Que es, digamos, todo lo contrario, ¿vale? O no todo lo contrario, pero digamos que es incompatible o va en otro sentido muy distinto a lo que es la centralización. Y esto es a todos los niveles, ¿vale? Porque digamos que la charla tiene algo de carga política, en el sentido de que sobre todo por la parte de las redes sociales, obviamente, que es de lo que versa, ¿no? Y digamos que estamos viendo una descentralización importante, ¿vale? Y a mí me gustaría un poco, digamos, aportar, no luchar contra eso como tal, que también, pero aportar esa idea que mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? Ni siquiera sabe que es una opción de la descentralización, ¿vale? Entonces vamos allá. Bien, entonces empecemos, ¿vale? Con el primer caso de uso, digamos, la primera realidad en la que podemos ver estos conceptos reflejada, como es el Bitcoin, ¿vale? El Bitcoin últimamente se ha hecho famoso, digamos, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Se ha hecho famoso por el hecho, a nivel casi general, a nivel de una persona de calle, digamos, por el hecho de que ha subido mucho de precio. Vale, y esto lo comentábamos, ha subido mucho de precio, ¿vale? Y por tanto todo el mundo, yo me meto en Bitcoin, tal, yo tengo muchos amigos, ¿no? Y, pues yo me voy a meter en Bitcoin, voy a meter algo y tal, ¿no? Pero fallan los fundamentales, es decir, no conocen quizás, no todo el mundo que está metiéndose a invertir en esta moneda, conoce las fundamentales, ¿vale? Que al final Bitcoin no es un negocio, pero hay que conocer, como si fuera una inversión en una empresa, los fundamentales que hay detrás, ¿bien? Y entonces, una de las cosas importantes, ¿vale? Y uno de... quizás a alguna gente ya le haga clic en esta parte, ¿no? Es que los gobiernos, en general, ¿vale? No en general, sino todos los gobiernos son capaces de imprimir dinero fiat. Vale, y esto lo hemos visto, ¿vale? Y esta es una ilustración quizá un poco exagerada, ¿no? De la situación que estoy reflejando, ¿vale? De la deuda global que se crea cuando se imprime dinero, ¿vale? Veamos que en la teoría keynesiana tú puedes imprimir dinero mientras haya demanda, eso genera inflación, y luego la inflación, ¿vale? Cuando haya mucha inflación ya no puedes generar más dinero y entonces se va a una época en la que se deja de imprimir y eso crea unos ciclos económicos artificiales, digamos, ¿vale? Bien, entonces, introducido esto, la cuestión es que el Bitcoin no funciona así, el Bitcoin no se puede imprimir, ¿vale? El Bitcoin lo generan unos mineros, ¿vale? Que son unos ordenadores a los que les cuesta gran esfuerzo, tienen beneficio obviamente porque al final digamos que es un negocio, ¿no? Tienen beneficio, pero les cuesta un gran esfuerzo, especialmente a día de hoy, generar estos Bitcoin que luego se puedan comprar o que luego inyectan al mercado secundario, ¿vale? En el que una persona corriente lo puede comprar.
Y eso quiere decir que a la persona que mantiene esas granjas de minado o esas pequeñas más a pequeña escala, ¿no? Pues un par de tarjetas gráficas, los costes de la luz, etcétera, ¿no? La inversión inicial que tiene que hacer es muy grande. Entonces, vale, la cuestión es que yo ponía el ejemplo, ¿vale? De que mucha gente de Latinoamérica, especialmente en países tipo Venezuela, en los que se imprime muchísimo dinero, ¿vale? El dinero no vale nada, da igual lo que tú tengas, porque es que al final, al paso de un tiempo, ¿vale? No va a valer nada. Entonces la cuestión es que mucha gente compra dólares allí, ¿vale? Pero estamos viendo que el dólar, ahora también la Fed se está pasando, digamos, ¿vale? Actualmente, o sea, en el día en el que estoy grabando esto, que es día 7, se pueden consultar los mercados y se ve que hay una pequeña que hay grandes dudas respecto a cuánto se puede imprimir. Entonces, muchos países, mucha gente, muchos habitantes, ¿vale? Están dejando de creer en el dinero fiat y están empezando a creer en la idea fundamental que va detrás del Bitcoin, que es una red descentralizada que se autorregula, ¿vale? Gracias a que son minoristas los que controlan la mayor parte de la red, ¿vale? Es gente distinta la que controla la red, ¿vale? No es un único grupo de personas como pudiera ser un gobierno, ¿vale? Son muchas personas particulares, o incluso sí que puede haber grandes fondos, ¿vale? Pero los grandes fondos no tienen el control. No tienen el control, aunque tengan gran parte o una parte significante de la red, no tienen el control de la red. Esto es lo fundamental, ¿no? Y daba el dato de que un poquito más del 50% de la red de Bitcoin está controlada por gente que tiene muy poquito. O sea, es decir, una inversión de más o menos $100, si consideramos que se compró cuando estaba a $10,000, no ahora, ¿no? Pero una inversión de $100, ¿vale? Eso es el 50%, es decir, son particulares, son minoristas muy pequeñitos, ¿vale? Eso le da una seguridad y una robustez a la red muy importante, ¿vale? Y ya estamos viendo cómo los gobiernos quieren entrar a regular el Bitcoin. Sin embargo, eso no es tan factible a nivel técnico, ¿vale? Entonces, estamos viendo una vía de escape al dinero fiat, ¿vale? Y pongo ahí el patrón oro de forma anecdótica, ¿vale? Porque, es decir, el Bitcoin para mí es como casi volver hacia el patrón oro, ¿no? Es como de alguna forma, ¿no? Un símil un poco burdo, ¿no? Pero un símil de volver hacia el patrón oro, hacia atrás, ¿no? Es decir, una persona no puede gastar más de lo que tiene, ¿no? Pues porque los gobiernos sí, ¿no? Y entonces eso devalúa la moneda y estamos viendo cómo surgen estas alternativas, ¿vale? Entonces, esta primera idea inicial. La segunda idea importante, ¿vale? Las redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? O sea, estamos viendo verdaderas locuras, ¿vale? Pero verdaderas locuras. O sea, aquí en España, bueno, digamos, o sea, a nivel, no en España ya, sino nos vamos un poquito más atrás, a Estados Unidos, ¿no? Con las elecciones, con todo lo que pasó con el tema de que si Trump estaba quizás manipulando a la gente y tal y cual, ¿no? Bien, aquí en España hemos visto que el tema de los youtubers que se van a Andorra, hemos visto el tema de Pablo Hasél, ¿vale? Reciente también, es decir, estamos viendo una serie de acontecimientos que suceden en las redes sociales, ¿vale? Y que sobre todo a raíz de ello, ¿vale? Nos estamos dando cuenta o estamos viendo que hay una censura importante. Hay una censura muy importante en las redes sociales, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final las redes sociales, véase Twitter, véase Facebook, son grandes empresas que en cierta forma, ¿vale? Desde mi punto de vista, dependen de los gobiernos, ¿vale? Para que les den dinero, etcétera, etcétera. Bien, entonces, si una red social va en contra del gobierno, que haya en cada momento, ¿vale? Eso es importante porque una red social puede dirigirse hacia la derecha cuando hay un gobierno de derechas o hacia la izquierda cuando hay un gobierno de izquierdas o al revés, ¿vale? Los demás casos, ¿no? Entonces, la cuestión es, o sea, los gobiernos en cierta forma pueden dictaminar lo que haya en las redes sociales. Y ponía, ¿vale? El ejemplo anecdótico, ¿vale? Del Ministerio de la Verdad,
que se comentaba en la novela 1984 de George Orwell, ¿vale? Es decir que 2 más 2 es 5, ¿vale? Es decir, una propaganda importante. Y aquí en España hemos visto noticias, ¿no? Quizá criticaban por este titular, ¿no? Pero puede ser un poco exagerado o puede que esté mal formulado, pero es cierta la noticia de que aquí en España se quiere poner un ministerio de la verdad, ¿vale? Y entraré un poco más después en el tema fake news y tal, porque ¿quién dictamina qué es la verdad y qué no? ¿Vale? Es decir, si dices algo que al gobierno no le gusta, en un extremo podría llegar a decir, no, es que esto no es verdad, ¿vale? Y aunque sea cierto, aunque se pueda demostrar, digamos, debatiendo, argumentando, podrían llegar a decir, no, amigo, esto no es verdad, te vas fuera, te echo de la red. Y aquí censura significa echarte de la red, ¿vale? No significa que también, pero no es el hecho de que a ti te hagan bullying, digamos, en un post, ¿no? Que tú pongas un post, imagínate, contrario a una idea del gobierno, ¿vale? Imagínate que estás en una red de gente que le gusta la pizza, ¿vale? Y tú dices que no te gusta, ¿vale? Entonces ahí pues te van a entrar un montón de comentarios de gente diciendo, pero tal, no sé qué, y quizá insultándote incluso. Ese es otro tipo de censura, ¿vale? Que existe por la naturaleza digamos, pues de las personas, de la sociedad, y que al final es más inevitable, y yo creo que es casi natural, ¿no? Que surjan ese tipo de comentarios. Pero la cuestión es que aquí te echan directamente, o sea, no te dejan participar, te sacan fuera, ¿vale? Te sacan fuera, lo que no les gusta, quizás no le dan prioridad, te presentan ideas a ti, ¿vale? Que son afines a lo que tú piensas, y cuando ves cosas que no te gustan tanto, puedes llegar a pensar que lo único que tú piensas es lo único que es verdad, ¿vale? Entonces, hay problemas, ¿vale? Bien, entonces, estábamos comentando el tema de la censura en las redes sociales, ¿vale? Una vez dicho esto, pasamos a un modelo distinto, es decir, nosotros, ¿vale? Tenemos que en esa red social, en una red social típica como pueda ser un Facebook o un Twitter, tenemos una serie de personas que controlan la red, que dictaminan quién puede y quién no puede participar, o pueden llegar a dictaminar, ¿vale? En el sentido de que a ti te pueden echar de esa red y te pueden no dejar participar, y es lícito, digamos, ¿vale? Es legal y funciona, sí, la cuestión, ¿vale? Digamos que es un modelo distribuido, ¿vale? En el sentido de que hay muchos servidores distribuidos geográficamente por el mundo, pero eso no quiere decir que deje de ser centralizado. Es un modelo centralizado, ¿vale? En el que el control lo tienen unas pocas personas, a las que si de repente les deja de gustar o empiezan a ver un peligro, ¿vale? Por tener porque tú tengas un discurso distinto a sus intereses, o que represente valores contrarios a sus intereses, y que vean que tienes poder, te pueden echar. Es así, ¿no? Entonces pasamos a un modelo, ¿vale? Desde aquí, ¿vale? Espero haber motivado la necesidad de una cosa distinta, ¿vale? Porque además vemos que en las redes normales es que casi, ¿vale? Lo comentaba una asistente, ¿vale? Dice, sí, bueno, si yo ya sé que tienen todos mis datos, pero a mí qué más me da, ¿no? Si ya, ¿qué más me da? ¿No? Bien. Hay que evaluar eso de nuevo. Hay que volver a evaluar eso, ¿vale? O sea, ¿cómo que te da igual? No, quiero decir, realmente te da igual. Incluso ellos se están lucrando, porque es un modelo de negocio, ¿vale? O sea, ellos, con lo que tú publicas en esas redes, lo utilizan para venderlo a agencias de publicidad, y gracias a ello se lucran, ¿vale? Entonces, yo veo la necesidad de pasar a un modelo distinto, ¿vale? Es un modelo descentralizado. En un modelo descentralizado, cada persona puede tener su propio servidor de esa red, su propia instancia, ¿vale? ¿Qué significa esto?
que con algunos conocimientos informáticos yo puedo montar mi propio servidor. Imaginaros, ¿no? Yo puedo montar mi propio servidor de Twitter del que nadie me puede echar, ¿vale? Y en el que nadie me puede obligar a nada, ni siquiera a seguir unas ciertas normas de conducta, ni nada. Yo puedo hacer lo que me apetezca, ¿vale? Es decir, nadie tiene control sobre mí más que yo. Y a ese pequeño servidor que yo tenga, por ejemplo, pues se pueden entrar mis amigos, ¿vale? Por eso veis aquí que es un modelo en el que hay un pequeño nodo, ¿vale? Central, pero luego se van se va dividiendo en otros nodos, ¿vale? Es decir, yo puedo tener un pequeño servidor de Twitter en el que participan solo mis amigos, ¿vale? Pero la ventaja funcional, o digamos, la forma en la que funciona esto es que todos los servidores luego se pueden, que no deben, no es obligatorio, pero se pueden interconectar entre sí para formar una red grande, pero que está controlada por personas particulares que controlan cada uno de sus servidores. ¿Se entiende esto? ¿Vale? Esta es la idea fundamental. Es decir, a mí nadie me puede echar de mi propio servidor. Yo puedo tener un servidor que sea de gente a la que le gusta la pizza, y si entra alguien a quien no le gusta, yo le puedo echar. Pero es que esa persona puede montar otro servidor que sea de gente o que vaya dirigido, ¿no?, a una ideología en la que no te gusta la pizza, ¿vale? Y ese servidor puede participar en la misma red en la que está el otro servidor en el que está la gente que sí le gusta, ¿vale? Es decir, no hay posibilidad o digamos que existe la posibilidad de que aunque te baneen y te echen de un servidor, tú sigas participando en la red, montándote tu propio servidor o accediendo a otros, ¿vale? Esta es la idea fundamental. Entonces, vayamos adelante con el uso básico, ¿vale? O sea, hasta aquí hemos explicado un poco cuáles son las ideas fundamentales y la ideología, ¿vale?, que va detrás, que motiva este tipo de redes, ¿vale? Sobre todo la descentralización y tener tu propio control sobre lo que tú haces, nadie más, ¿vale? Y en extensión, tú tienes el control de tus datos, es decir, nadie más los tiene y nadie puede comerciar con ellos, más que tú, si lo decides así, ¿vale? Y ahora haré un matiz al final de por qué digo esto, ¿no? Bien, ¿cómo se usa entonces esta red? Vale, diréis, ¿es complejo? No es complejo como tal. Lo complejo realmente es montar un servidor, pero entrar a servidores existentes es casi trivial, como entrar a cualquier otra red, ¿vale? Lo que pasa es que es un poquito, digamos, si entiendes los fundamentales, entiendes los fundamentales técnicos, digamos, entiendes la complejidad, pero a nivel de usuario es simple, ¿vale? Digamos que Matrix es solo un estándar, ¿vale?, que tiene como fin, ¿vale? Matrix lo que tiene como fin realmente no es el tema de la descentralización, aunque digamos que se ha hecho, ¿vale? O sea, mucha gente lo usa con ese fin porque da la posibilidad de eso, mientras que otras redes, como pueden ser la de Twitter, no lo dan, ¿vale? Entonces, lo que pretende Matrix es interconectar muchos servicios, y ahora veremos, ese es el tema de los puentes, ¿vale? Y en extensión de este concepto tenemos varios clientes, es decir, en Twitter solo tenemos un cliente, ¿no?, o dos, digamos, tenemos el cliente web y el cliente móvil y ya está, pero aquí tenemos muchos clientes. Uno de ellos que funciona muy bien, ¿vale?, es Element, ¿vale? Se llama Element, que se puede acceder mediante esta URL, y ahora haremos la demostración, ¿vale? Y digamos que o sea, por ejemplo, si alguien le gusta mucho usar programas por terminal, ¿vale? Se puede, o sea, hay clientes que te permiten eso, ¿vale? Y esto es un poco, hay distintos clientes, es un poco la idea. Entonces, a mí me gusta Element, funciona bien, es tan sencillo, ¿vale?, como acceder a app.element.io y crear una cuenta, ¿vale? Y ahora vamos a explorar un poquito la funcionalidad, ¿vale? Porque tenemos aquí una sala, ¿vale?, pública que hemos creado, que se llama taller/OTA/UCM, ¿vale?, en la que se puede entrar, se puede acceder para comprobar, ¿vale?, si entra alguien que no tiene quizá
los conceptos muy claros se puede entrar para comprobar cómo funciona en efecto esto, ¿vale? Y eso se puede acceder pinchando en salas, ¿vale? Pinchando en gente, por ejemplo, se puede iniciar una conversación conmigo mismo, ¿vale? Este es mi usuario y aquí veis, ¿vale?, lo fundamental, y es que este es el nombre del servidor en el que está mi cuenta, una de mis cuentas, ¿vale?, que es matrix.org, que es, digamos, el servidor principal, ¿vale?, el servidor más famoso, pero vamos a demostrar cómo, ¿vale?, cómo se puede, ¿vale?, acceder desde otro servidor. Digamos, ¿vale?, que esta cuenta, ¿vale?, José David López, es la mía propia, la mía del servidor matrix.org. ¿Cómo lo sabemos? Porque si pinchamos, ¿vale?, matrix.org. Sin embargo, ¿vale?, el Telegram Bridge, ahora lo explicaré un poco más a fondo. Si pinchamos en esta cuenta, ¿vale?, vemos que tiene otro nombre de servidor, lopezgeracti.com, que es mi servidor personal de Matrix, ¿vale? Y esa es la idea fundamental. Es decir, yo puedo montar mi propio servidor de Matrix, que en este caso es lopezgeracti.com, y participar en otros. Participar en un servidor, en esta sala, ¿vale?, que está montada sobre el servidor de matrix.org, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, aquí, bueno, estuvimos practicando o explicando un poco cómo funcionaba a través de un puente, ¿vale? Un puente es funcionalidad adicional, ¿vale?, que aquí explico cómo se hace, ¿vale?, y cómo se hace de forma simple y sencilla. Y es una funcionalidad adicional que nos permite conectar Matrix con otras redes sociales, ¿vale? Entre ellas están, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en este caso Telegram, que es casi la más directa y la más sencilla. Entonces podemos ver cómo, ¿vale?, aquí hemos hecho una conversación. Y aquí tenemos este bot, ¿vale? Esto es un bot que es Telegram Bridge. Y esto, ¿vale?, esto es un puppet, ¿vale? Es como una marioneta, ¿no?, que me está hablando a mí desde Telegram. Y diréis, ¿qué magia es esta, no? Bien, pues la vamos a llevar aquí y lo vamos a comprobar, ¿vale? En efecto, podéis ver cómo todos los mensajes que se mandan por un lado han aparecido por el otro, ¿vale? Incluso los emoticonos, los GIFs. Bueno, es decir, la funcionalidad no es exactamente la misma, pero funciona bien, ¿vale? En el sentido de que las dos redes están interconectadas. Eso es una potencia bastante interesante, ¿vale? Porque nos permite, por ejemplo, usar, digamos, todas nuestras redes, manejar todas nuestras redes desde distintas salas que creemos en Matrix, ¿vale? Espero que esto se entienda más o menos bien, ¿vale? La idea. Y me parece, si no me equivoco, de esta forma sencilla de montar un puente que os estoy indicando aquí, también se puede crear un puente a Discord, ¿vale? Que sé que mucha gente usa Discord y se puede crear un puente de esta forma sencilla, ¿vale? Entonces, digamos que hasta aquí es la parte de usarlo. Y tengo que hacer una puntualización, es decir, cuando tú usas, que esto lo comentaron como una pregunta bastante interesante, cuando tú estás usando un puente, ¿vale?, estás perdiendo, digamos, algunas de las ideas fundamentales que comentábamos de lo que es Matrix como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente si tú estás usando un servicio que recopila tus datos, como pueden ser Instagram o cualquier aplicación del grupo Facebook o Twitter, cuando tú envías mensajes por esa red, aunque sea a través de un puente por aquí, ¿vale?, esos mensajes o esas publicaciones van a tener las características, ¿vale?, que aplica Facebook sobre ellas. Es decir, lo van a recopilar y van a hacer con ello lo que quieran, ¿vale? Por eso hay dos partes. Por una parte, la parte ideológica fundamental de la descentralización, y por otra parte, una parte de extender la funcionalidad de una red que representan los puentes,
Vale, muy bien. Espero que esto haya quedado más o menos claro. Si alguien de los que está viendo este vídeo a posteriori le parece interesante y quiere entrar a esta sala o quiere hablar directamente conmigo por Matrix, se puede hacer, ¿vale? O quiere crear incluso su propio puente, ¿vale? Es sencillo, ¿vale? Les dejo aquí las indicaciones. Bien, entonces, ahora muy rápidamente voy a pasar por encima de cómo crear un propio servidor. Para crear un propio servidor tenemos que tener eso, pues lo que es un servidor, ¿no? Una máquina conectada 24/7 a la red eléctrica y a la red de internet. Bien, eso lo podemos tener en local o lo podemos tener contratado, compartido, ¿no? En alguno de los servicios como puede ser DigitalOcean o AWS, ¿no? En ese caso no hace falta el túnel SSH, sino sí que hace falta, si tenemos el servidor en local, si tenemos el servidor en local, un ordenador conectado 24/7, tenemos que abrir los puertos. Mi setup es un poco más complejo porque lo tengo sirviendo en un servidor local, ¿vale? Pero no tengo los puertos abiertos, lo estoy haciendo mediante un reverse proxy a un servidor remoto. Digamos que una de las formas en las que a mí me gusta instalar estos servicios, esto va ya un poco más allá de las ideas fundamentales, ¿no?, que estábamos comentando antes, es mediante Docker, ¿vale? Mediante Docker la instalación es medianamente sencilla. Corremos este primer comando para generar una configuración. Esta configuración va a estar aquí en principio, en esta ruta en principio, ¿vale? Y hay que modificarla un poco. Es complejo, es muy larga de leer, pero una de las de los valores fundamentales que yo considero importante cambiar es permitir que los usuarios se registren, si no hay que registrarlos manualmente por la terminal, ¿vale? Y eso es un poco incómodo si vamos a tener varios usuarios. Ahora ya podemos correr signups, ¿vale?, en el puerto 8008, y dejo aquí un ejemplo del reverse proxy con Kadi, ¿vale? Esto ya es un poco complejo, ¿vale? Y tendréis que referiros a la documentación. Bien, una vez que se han comprendido estos conceptos y una vez que tenemos nuestro propio servidor montado, ¿vale?, ya somos dueños de nuestro propio destino, digamos, ¿no? Tenemos todo el control de lo que hacemos ahí, ¿vale? Podemos invitar a nuestros amigos a que se unan, o por ejemplo, digamos, o sea, podemos invitar a todos nuestros amigos a que se unan a ese servidor en el que, digamos, hay esa libertad, ¿vale? O podemos usarlo para puentear otras redes a esta, ¿vale? Entonces, espero que esas dos ideas, que son un poco distintas, hayan quedado claras. Vale, hablemos ahora del Fediverse. Vale, el Fediverse es una colección de aplicaciones que sigue un poco esta idea, ¿vale? De hecho, su lema es Ditch Big Tech, ¿vale? Es decir, que dejemos de usar las grandes redes sociales o las grandes tecnologías, ¿vale? Y que empecemos a usar las redes socializadas, las redes descentralizadas que ponen el poder en las manos de las personas, digamos, como tal, ¿no? Y entonces hablemos, por ejemplo, de Mastodon, que supongo que a alguien le sonará, ¿vale? Que es una alternativa a Twitter y, digamos, tiene cierta fama, ¿no? Y la cuestión es que todas las redes del Fediverse se interconectan entre sí. Tenemos alternativas a Facebook, tenemos alternativas a Twitter, tenemos alternativas a Instagram, etcétera, etcétera, ¿vale? Todas estas se conectan entre sí de tal forma que tenemos alternativas a YouTube, por ejemplo, ¿vale? De tal forma que yo, desde Mastodon, puedo ver publicaciones de PixelFed, por ejemplo, que es la alternativa a Instagram, sin ni siquiera requerir tener cuenta de PixelFed. Y esto es bastante interesante, ¿vale? Y digamos, se comportan como Matrix en el sentido de que tú puedes montar tus propios servidores para tener todo el control, o te puedes unir a algunos que ya existen si no quieres entrar en esa complejidad y realmente no te importan tanto las fundamentales, ¿vale? Digamos, algunas alternativas que representa el Fediverse. A Twitter tenemos Mastodon, a YouTube tenemos PeerTube,
a Facebook tenemos Pleroma e Instagram tenemos Pixelfed, ¿vale? No son cosas súper sonadas, cosas que estén en boca de todos, pero bueno, oye, que ahí están, ¿no? Son útiles, funcionan bien y se pueden usar. Sobre todo que se pueden usar, que al final es lo fundamental, porque digamos que las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook alojan a todos los usuarios, es decir, tienen casi un monopolio, ¿no? Un oligopolio, por decirlo de casi más exacto, de los usuarios, del usuario medio, ¿vale? Y esto tiene que o sería bueno que evolucionase un poco, ¿no? Aquí dejo un mapita de las aplicaciones del Fediverse, ¿vale? Y voy a pasar ahora a comentar algunos aspectos que estuvimos discutiendo al final, ¿vale? La gente de allí me decía, los que asistieron al público, ¿no? En especial Cristóbal me dijo, oye, tú ten en cuenta que nosotros, ¿vale? Los que estamos asistiendo de Ciencias de la Información, vamos a ser los malos, dijo, ¿no? Y refiriéndose a que ellos van a ser o se van a dedicar a las redes sociales, ¿vale? Y esta charla es disruptiva con respecto a ese modelo, ¿vale? Pero voy a presentar cómo se puede aplicar estos mismos conceptos, ¿vale? De forma distinta, pero consiguiendo el mismo objetivo. Y es simple y sencillo, ¿vale? Es montar tu propia web como tal, ¿vale? Que eso es más accesible, está accesible a cualquiera. Hay millones de compañías que se dedican a facilitar a la gente para que se monta su propia web, ¿vale? Y que es algo que cuesta, no sé, $5 al mes, ¿vale? Es decir, es que no es ni lo que cuesta una comida de un día, ¿no? Y por eso me parece fundamental que se exploren estas alternativas. Yo aquí me he montado, porque a mí me comentaban, ¿por qué tú no tienes redes sociales? Y yo digo, yo no tengo redes sociales, ¿vale? Es decir, no respondí también en el momento, pero voy a responder mejor ahora. Yo no tengo redes sociales, pero yo ofrezco los mismos servicios que ofrecen las redes sociales, en el sentido de que la información que yo tendría en una red social está accesible, ¿vale? Voy a mover esto un momento. Está accesible, ¿vale? En internet, pero yo tengo el propio control sobre ella y no una compañía. ¿A qué me refiero con esto? Vale. Por ejemplo, aquí, esta es mi página de presentación, digamos, ¿no? Yo tengo mi dominio, ¿vale? Tengo mi propio servidor alquilado, ¿vale? Ya digo, el dominio cuesta unos $10 o 10 euros al año. Al año estamos hablando, ¿vale? Un .com en el momento en el que lo compré. Y un servicio que te ofrezca publicar tu propia web, incluso lo puedes encontrar gratuito, pero en este caso yo lo tengo todo mío, ¿vale? Todo contratado bien, y cuesta $5 al mes, ¿vale? Es decir, que estamos hablando de un dinero pequeño, muy pequeño, en comparación con lo que pueda costar, por ejemplo, pues llevar una cadena de noticias, ¿no? O un periódico tradicional. Por ejemplo, es mi currículum, ¿vale? Como tal, es mi currículum, ¿vale? Y aquí está. Es decir, no tengo que tener LinkedIn, por ejemplo, ¿vale? Para decirle a alguien, oye, mira mi currículum, míralo, ¿vale? No le tengo que decir, mi usuario de LinkedIn es este. No le digo, mira, mi currículum está en lopezgerati.com. Ya está. Simple y sencillo, tal cual. Sin más complicaciones, ¿vale? Está accesible a todo el mundo y es información, ¿vale? Que yo puedo compartir en cualquier momento, ¿vale? Que si alguien me pregunta por él y ya ha sucedido esto, yo le digo, le puedo indicar y le puedo decir, mira, oye, toma mi tarjeta, por ejemplo, ¿no? Y que mi tarjeta ponga que mi currículum está en lopezgerati.com, ¿vale? Espero que, son algunos ejemplos, ¿no? Como veis, pues es un currículum que está hecho con HTML, sin más, con una plantilla y ya está, ¿vale? No hay que tener grandes conocimientos técnicos para
ser capaz de montar esto. Es decir, hay que estudiar algo de cómo funciona, pero hay que tener grandes conocimientos técnicos para ser capaz de montar algo como esto, ¿vale? Ya nos hemos quitado una cosa, que es el currículum, ¿vale? Que por otra parte, yo puedo coger esto, imprimirlo y entregarlo en mano, como tal, pasarlo a PDF de forma sencilla, etcétera, etcétera. Yo tengo el control de todo, ¿vale? Espero que esto se entienda. Por otra parte, tengo mi propio servidor de correo, ¿vale? Que, es decir, quien quiera o la gente me puede escribir y me escribe correos a david@lopezgerati.com. Es mi propio servidor de correo. Tengo mis cuentas de Gmail por el tema de la universidad, porque es obligatorio tenerlas, pero yo tengo mi propio servidor de correo. Es decir, yo a una persona corriente le digo, oye, escríbeme aquí a lopezgerati.com, david@lopezgerati.com, y ya está. Es decir, no me tengo que preocupar me tengo que preocupar de mantener el servidor y ya está, ¿vale? Pero eso se puede hacer de forma relativamente sencilla. Y digamos que la cuestión es que yo no dependo de un Gmail, Hotmail o lo que quieras, ¿vale? Nadie puede leer mis correos más que yo, etcétera, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de la seguridad y de la moralidad, a nivel de que nadie está cogiendo mis datos y vendiéndolos, es interesante. Por ejemplo, tengo GitHub, ¿vale? GitHub sí que es una red social y ahora mismo la tengo montada que por cierto, eso está, no sé si está bien el link, pero la tengo montada en lo que es la red de GitHub. Eso lo voy a cambiar en breve en cuanto monte mi propio servidor de GitHub, en concreto de GitLab, ¿vale? Eso es medianamente sencillo de hacer. Tengo un blog, ¿vale? Y tengo alguna red social, digamos, tradicional, que en este caso es Telegram, ¿vale? Y quiero ahora hablar más a fondo del blog, porque me parece fundamental, ¿vale? Me parece una idea que la gente que estaba viendo la charla podría hacer suya, ¿vale? Y funcionar con estos modelos. En vez de, por ejemplo, ¿vale?, dedicarte, como comentaban al final algunos, ¿no?, a inspeccionar o a mirar a ver quién está haciendo fake news en una red como Twitter, ¿vale? Que es un trabajo lícito, o sea, es un trabajo que o sea, me parece bien, digamos, ¿no? Me parece un trabajo que existe y que se ejerce. Es un modelo de negocio que funciona. Pero, ¿vale? ¿Y si no hiciera falta eso? ¿Y si pudiéramos tener nuestros propios, digamos, nuestros propios portales en los que pudiéramos comunicar libremente lo que quisiéramos sin que tenga que venir nadie y decir, oye, esto es fake news, lo tiro? En los que se pudieran, sí, o sea, se podría debatir tranquilamente sobre qué cosas parece bien, qué cosas parecen mal, pero no podría llegar al extremo de decir, oye, ¿estos son fake news? Lo tiro, ¿vale? No, eso no existiría, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí mi blog, en concreto ahora mismo yo no tengo entradas reales, digamos, porque tenía algunas, pero tuve algunos problemas y ya no las tengo. Pero la cuestión es que yo aquí puedo poner todo, puedo expresar cualquier cosa, y esto está montado sobre WordPress. WordPress es un servicio que hace muy fácil montar este tipo de páginas, y hay de todo tipo, hay de tipo de revistas, tipo periódico, tipo portfolio, etcétera, etcétera, ¿vale? En concreto este tema me gusta porque es minimalista y está muy bien, ¿vale? Entonces aquí yo tengo mis posts, incluso yo puedo decidir si quiero que no haya comentarios, ¿vale? Yo puedo decidir que no haya comentarios en los posts, ¿vale? O puedo dejar que haya, y yo puedo hacer lo que quiera, ¿vale?, con esos comentarios. Pero imagínate que yo cojo y pongo un post en este blog y a alguien no le gusta y pone un comentario crítico contra mí. Yo digo, uy, me siento ofendido y lo borro, porque yo puedo, o sea, yo técnicamente, como soy el administrador de esta página, cojo y lo borro. En el modelo tradicional, cuando se borra ese comentario, ¿vale?, la persona a la que se lo han borrado no tiene más poder, ¿vale? No puede hacer nada más sobre a partir de ahí, más que quizá quejarse
y decir que el modelo es injusto. En este modelo, realmente, no es que no importe, no dices, joder, me lo han borrado y tal, pero es que tú puedes coger y crear tu propio blog en el que puedes expresar lo que quieras. En concreto, puedes expresar ese comentario y puedes decir, refiriéndote a esta página. Y eso no te lo pueden venir y tirar, ¿vale? A no ser que pase una cosa que ya me parecería excesivamente autoritaria, en el que digan, no, pues aquí, a esta página, el gobierno de España, por ejemplo, diga, no, este dominio fuera, tirado, ya no se puede acceder más, en cuyo caso yo me hago otro y ya está, ¿vale? Esa es un poco la idea, ¿no? Y en concreto yo aquí tengo un blog como si fuera, pues yo que sé, posts de Twitter o Facebook. Yo, como digo, no uso estas redes, y en Twitter creo que son posts cortos y en Facebook más largos, pero aquí tú puedes poner toda la extensión que quieras, explayarte, poner imágenes, poner todo lo que quieras, ¿vale? Es decir, las posibilidades técnicas también son mayores. Y en galería, por ejemplo, pues he querido recrear un poco lo que es una página de Instagram, quizás, ¿no? Con algunas fotos que además pueden estar a una resolución mucho mayor. En concreto, estas son unas fotos, pues un poco de prueba, ¿no?, de unos ordenadores que tengo, y pueden estar a una resolución mucho mayor que lo que hay en Instagram, que si no me equivoco, ¿vale? Estoy un poco desactualizado quizá, pero las últimas noticias que yo he oído es que está a 720. Es decir, pero esto que es una broma. No, claro, porque no va a ser rentable tenerlo a 1080. Pero, claro, o sea, si yo quiero tener mis imágenes a 1080, pues las puedo tener aquí. Y esto se puede extender, ¿vale? Este modelo se puede extender, pues, a poner eso, pues más blogs, más galerías y las cosas que se te ocurran realmente, ¿vale? Y aquí está la cuestión, que esto es monetizable fácilmente. Tú puedes poner una página, por ejemplo, de donar, ¿vale? Y sé que hay gente que dice, no, es que, ¿cómo va a donar? La gente no dona. La gente solo paga si le obligas a pagar. Y ese modelo, estamos viendo, yo personalmente estoy viendo modelos de donación que funcionan muy bien. Es decir, hay gente a la que le gustan tus servicios y paga por ellos. Si tú escribes blogs de tecnología, posts de tecnología útiles, ahí tú te estás enfrentando directamente al mercado, ¿vale? En el sentido de que si tú escribes posts de tecnología útiles, ¿vale?, si ofreces mejor contenido de más calidad, la gente va a decir, oye, este contenido es muy bueno, y para apoyar te van a pagar, ¿vale?, esas donaciones. Respecto, pues podría ser a los posts, a la galería también. Es decir, si tú tienes una galería o te dedicas a eso, ¿no?, y eres independiente, tienes una galería independiente de imágenes, pues yo que sé, fotografía, ¿no? Si eres fotógrafo y te dedicas a esto, tú tienes una galería independiente de imágenes y puedes poner, o sea, dos modelos, ¿vale? O que te donen, o puedes poner suscripciones pagadas, ¿vale? Es decir, oye, tú puedes ver, por ejemplo, algunas imágenes mías o algunos contenidos, como hacen los periódicos online. Tú puedes ver algunos contenidos míos, por ejemplo, la mitad o un tercio de los artículos, pero si tú quieres leer los demás o quieres leer los artículos completos, pues oye, tienes que aportar, porque el modelo de negocio funciona así, ¿vale? Y esos modelos, no sé, yo no soy experto en este mercado, ¿vale?, que tampoco he pensado nunca en meterme en él, pero yo creo que funcionan, ¿vale? Y una forma en la que funcionan, digamos, es un poco polémica, puede ser un poco polémica, porque es coger usuarios de las redes tradicionales y sacarlos a las tuyas independientes. Por ejemplo, me creo una cuenta de, yo qué sé, Instagram o Twitter o Facebook o lo que sea, y empiezo a poner, oye, mirad, he creado este post en mi propia red, y pongo, yo que sé, pues algún título o el primer párrafo de lo que es el post. Para leer lo demás, ir a mi página, ¿vale? Y así vas captando clientes. Puedes poner modelos de suscripción, etcétera, etcétera. Yo no conozco a fondo cómo funcionan este tipo de modelos de negocio, ¿vale? Pero puedes poner, pues, tus newsletter, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedes captar tus clientes de redes tradicionales y llevarlos a tus páginas poco a poco, ¿vale? Captar clientes e irlos llevando a tus páginas independientes. En concreto, con una excusa, con un motivo muy sencillo. Y es que, oye, mirad, yo pongo este contenido aquí, pero yo no lo puedo poner completo porque existe una censura,
y entonces solo puedo poner una pequeña parte. Si se quiere ver el resto, si hay gente a la que le gusta lo que yo hago y quiere ver el resto, que vaya a mi página. Ya está, sin más, ¿vale? Sin más, ¿vale? Y espero que con esto haya quedado un poquito más clara esos aspectos de cómo se puede monetizar y cómo se puede huir de las redes tradicionales y a la vez monetizarlo, ¿vale? Con páginas independientes que son sencillas. WordPress es un content management service que es bastante sencillo de usar y a la vez se pueden hacer cosas muy grandes. Bueno, pues espero que con esto haya quedado un poquito más claro sobre todo estas dudas finales, ¿no?, que surgían, porque todo esto es software libre, ¿vale? Todo esto que he comentado, tanto WordPress como esta página, todo esto es software libre, ¿vale? O está montado sobre el software libre, ¿vale? O sea, y en ese sentido estamos contribuyendo a esa parte, ¿vale? Sé que hay gente a la que no le gustan estos modelos y dice, oye, yo prefiero tener mi sueldo fijo, aunque no pueda expresarme libremente quizá, o aunque tenga que obedecer a mi jefe que piensa todo lo contrario que yo. Yo tengo que obedecerle porque yo prefiero tener mi sueldo fijo antes que tener este sueldo variable, digamos, ¿no?, que puede venir de pues, temporadas altas, temporadas bajas, y que ya tienes que trabajar más, ¿no?, porque tienes que currar, tienes que atraer a esa gente, ¿vale? Y tienes que enfrentarte en ese sentido al mercado. Pero bueno, yo creo que y espero que esto dé alguna idea, ¿vale? Algunas ideas, y que abra quizá un poquito la mente, ¿no?, en este sentido, y que poquito a poquito se vaya haciendo un éxodo de estas redes grandes centralizadas hacia estas más descentralizadas, ¿vale? Aunque sea, digamos, pasando esa primera parte de controversia en la que tú tienes una cuenta en una red tradicional en la que vas captando clientes y vas mandándoles hacia la tuya, y la gente diga, oye, pero es que tú no eres real, porque no también estás en esta red y la criticas, ¿no? Y dirás tú, bueno, sí, vale, pero es que bueno, pues es el mercado, o sea, funciona así, tú tienes que captar clientes, al final, si nuestro objetivo es económico y tenemos que vivir de esto, pues tenemos que captar clientes, es así, ¿no? Y bueno, con esto ya cierro. Tenéis a vuestra disposición donde queráis, tanto aquí en Telegram, en mi correo, en mi Matrix, y etcétera, ¿no? Espero que os haya sido de utilidad, y gracias de nuevo tanto a Cristóbal como a José Luis, y a todos los asistentes que hubo por aguantarlo, ¿no?, que fueron al final 2 horas un poco largas, ¿no?, y comprenderme, y espero que a la gente que vaya a ver esto a posteriori le pueda servir también de utilidad, ¿no? Bueno, pues muchas gracias y me tenéis a vuestra disposición.